Ya está en Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y trámite de migración. Sé una más de nuestras miles de historias de éxito. Agenda tu cita gratis con nuestros asesores en ksscanada.com. Hoy es jueves 20 de junio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Alberto Fujimori se ha inscrito en Fuerza Popular y todo indica que va a postular en las próximas elecciones. El abogado de Harvey Colchado ha confirmado que él es el doctor al que el ministro del Interior pidió que controle al periodista Marcos Cifuentes. Y finalmente el empresario Carlos Añaños anunció su inscripción al partido Perú Moderno. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @DeroDeCurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapas y plines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. El día de ayer, miércoles 19 de junio, en sus redes sociales, el ex dictador Alberto Fujimori publicó un video muy breve que lo muestra firmando una ficha para afiliarse a Fuerza Popular. En sus redes, Keiko Fujimori compartió el video y dijo que en realidad su padre se afilió a su partido hace unos días, el sábado 15 de junio para ser exactos. ¿Cuál es la jugada? ¿A qué se debe que Alberto Fujimori se haya afiliado al partido de su hija en este momento? Esto confirma que va a postular a la presidencia, vicepresidencia o al Congreso en las próximas elecciones. No se supone que hay una ley que impide que los condenados por asesinato y corrupción como Fujimori participen en procesos electorales. Para responder estas preguntas tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Si revisamos las 3 campañas presidenciales de Keiko Fujimori junto a Fuerza Popular, campañas que perdió en la segunda vuelta, encontraremos que en cada una el fujimorismo utilizó a Alberto Fujimori de distintas maneras, pero ninguna funcionó. En el 2011, Fuerza Popular, o mejor dicho, Fuerza 2011, decía que Alberto era inocente, que no había cometido ningún delito, de allí la famosa frase de los errores, y Keiko prometía que haría todo lo posible para sacarlo de la cárcel. Como ya sabemos, en la segunda vuelta, a pesar del enorme respaldo que recibió de los medios de comunicación y los grupos de poder, Keiko perdió contra Ollanta Humala. En 2016, Fuerza Popular utilizó una nueva estrategia. En lugar de engrandecer la imagen de Alberto e identificarse con él, Keiko trató de hacer lo contrario y para diferenciarse sacó a los albertistas de sus listas congresales, moderó su discurso ultraconservador y negacionista y dejó de exigir la libertad de su padre. ¿Cuál fue el resultado? El mismo que el del 2011. La gente no se comió el cuento del cambio y Keiko demostró que seguía siendo la misma, de allí la famosa frase de "tú no has cambiado, pelona", cuando trató de hacer control de daños por la denuncia que hicieron los medios contra el entonces secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Como ninguna estrategia funcionó, como acercarse y distanciarse de su padre tuvo los mismos resultados, en la campaña del 2021, Keiko Fujimori, quien volvió a recibir el respaldo de los medios masivos y los grupos de poder, trató de encontrar un punto medio. Por un lado, moderó algunas posturas que por supuesto resultaron ser mentira. Recordemos cuando pidió perdón por censurar al exministro de Educación Jaime Saavedra y prometió fortalecer a la SUNEDU, pero por el otro lado volvió a apoyarse en la imagen de su padre. Recordemos que en los spots de campaña utilizaron el apellido Fujimori en lugar del nombre de Keiko. ¿Cuál fue el resultado? Una nueva derrota contra un candidato que ni siquiera había sido detectado por las encuestas. ¿Cuál es la jugada entonces? ¿A qué se debe que Alberto Fujimori se haya afiliado en este momento a Fuerza Popular? Para empezar, es evidente que el único objetivo es que pueda ser candidato en las próximas elecciones. Como el plazo para inscribirse en un partido y postular en el 2026 vence este 12 de julio, la inscripción de Fujimori se ha realizado con un mes de anticipación. El día de ayer, en distintas entrevistas, el secretario general y vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, ha dicho que su partido no descarta que Alberto postule en el 2026, pero lo cierto es que la discusión al interior del fujimorismo es mucho más profunda. Como señalan las fuentes de este pequeño y humilde programa, lo que empezó como una idea descabellada, colocar a Alberto Fujimori en la plancha presidencial de Fuerza Popular, se convirtió en una posibilidad porque hay un sector que realmente considera que Alberto no solo tiene posibilidades de ganar las próximas elecciones, sino que también tiene más posibilidades que su hija, que ha perdido 3 elecciones consecutivas. Como vimos hace unos días,
días hay una encuesta de Ipsos que hizo esta pregunta: ¿quién cree que sería el mejor candidato de Fuerza Popular? Y el 27% dijo que Alberto. Por si acaso, esta misma encuesta revela que el 73% considera que Fujimori no tiene derecho a postular. Hablando de derechos, ¿no se supone que hay una ley que impide que los condenados por asesinato y corrupción, como Alberto Fujimori, participen en procesos electorales? En la teoría, sí. En 2018 se promulgó una ley que modificó la Ley Orgánica de Elecciones para precisar que no pueden ser candidatos a la presidencia o vicepresidencia las personas que, abro comillas, por su condición de funcionarios son condenados a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Que las personas condenadas por corrupción, aunque hayan sido rehabilitadas, no pueden formar parte de una plancha presidencial, y Fujimori no tiene una, ni tampoco dos, ni tres, tiene 5 condenas. Una fue anulada por la Corte Suprema, la de los diarios Chicha, pero las otras son por usurpación de funciones, por el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, secuestro y asesinato por Barrios Altos y La Cantuta, peculado doloso por la CTS de $15 millones de Montesinos y peculado y cohecho por la compra de congresistas y medios de comunicación. En distintas entrevistas, el abogado de Fujimori, Elio Riera, ha dicho que la ley no es retroactiva, lo cual no tiene sentido porque las fechas en las que Alberto Fujimori cometió delitos por corrupción no tienen nada que ver con la fecha en la que se aprobó la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones, y ha dado excusas como el indulto, que también han sido rebatidas por los expertos. En mi opinión, lo que Fuerza Popular está buscando es que Alberto Fujimori sea candidato a cualquier cosa, no solo para utilizarlo en la campaña, sino también para aprovechar la crisis que se va a generar cuando el Jurado Nacional de Elecciones lo excluya por ser un condenado por corrupción y asesinato. Imaginemos que estamos en el 2026, Alberto Fujimori es candidato a la vicepresidencia junto a Keiko o candidato número 1 al Congreso, y de repente el Jurado Nacional de Elecciones, cumpliendo con lo que dice la ley, lo excluye de la campaña, como hizo con Vladimir Cerrón cuando era candidato a la segunda vicepresidencia con Perú Libre por su condena por negociación incompatible. ¿Qué va a hacer el fujimorismo? Decir que era lo que se esperaba. Todo lo contrario, va a denunciar una persecución, va a decir que el jurado está saboteando la campaña y va a cuestionar los resultados de las elecciones que, como sabemos, cuestionaron también en 2021 con la campaña del supuesto fraude a favor de Pedro Castillo. Por si acaso, en 2005, poco antes de que Alberto fuera capturado por la policía en Chile, el fujimorismo trató de inscribirlo como candidato a la presidencia y, como era de esperarse, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la solicitud. ¿Qué hizo el fujimorismo? Victimizarse y denunciar una persecución que nunca existió. En conclusión, si Alberto Fujimori postula o trata de postular, pero su candidatura termina siendo tachada, Fuerza Popular gana de todas maneras. Este tema parece complicado, pero es bastante sencillo. Hace unos días, en una entrevista en Willax, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, más conocido como el ministro Fujitrol, dijo que el director de la Encerrona, Marcos Cifuentes, es un periodista fracasado que no trabaja en el Perú y dice muchas cosas porque nadie investiga todo lo que ha cobrado de la SUNEDU. Cuando le preguntaron por estos supuestos pagos, como buen Fujitrol, Santibáñez escondió la mano, dijo que no sabía nada y que sería bueno que se investigue. ¿A qué se debe que el ministro Fujitrol se exprese de esta manera contra un periodista? Hay varias razones. En el 2020, debido a una alerta de la Encerrona, Santibáñez fue separado del gobierno de Vizcarra y hace poco desarmaron la puesta en escena que hizo por el rescate de una empresaria secuestrada. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer, miércoles 19 de junio, la Encerrona ha revelado que cuando llevaba un día como ministro del gobierno de Boluarte, el ministro Fujitrol le envió un audio de WhatsApp a un amigo que no ha sido identificado para pedirle que hable con un doctor que tampoco ha sido identificado para que controle, abro comillas, al huevón de la Encerrona, en referencia a Marcos Cifuentes, y a cambio el ministro se comprometió, abro comillas nuevamente, en apoyar en la medida de lo posible.
Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile pues al doctor que controle ese huevón de la encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que creo a la cual ya habíamos llegado, ¿no? Mi ayuda y mi apoyo en lo que necesite, pero que controlen ese huevón, porque de verdad que sea un insulta, agrede y yo no lo voy a aguantar con eso. Como ha señalado la encerrona, el pedido de Santibáñez no se quedó en el aire, ya que la policía fue a vigilar una vivienda en la que Marco no vive porque él radica en España y ordenaron su seguimiento, que tampoco fue posible. ¿Cuál ha sido la reacción del ministro por su pedido, que en un gobierno de verdad hubiera ocasionado que lo saquen del gabinete? Bueno, al inicio, como reveló la encerrona, el ministro les dijo que todo es mentira, que nunca utiliza adjetivos y que el audio no es suyo. Inmediatamente después, en un segundo correo electrónico, amenazó con tomar medidas legales. El día de ayer, miércoles 19 de junio, varias horas después de la publicación del audio, el Ministerio del Interior publicó el extenso comunicado que estás viendo en pantalla, que en resumen dice lo mismo, que todo es mentira y que el audio es falso. ¿Recuerdas que en el audio Santibáñez le pide a su amigo que hable con un doctor que hasta entonces no había sido identificado? Bueno, el día de ayer, en una entrevista en Canal N, el ministro quedó en ridículo porque el abogado de Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, dijo que el audio es real y que Colchado ha declarado sobre este y otros audios y otras comunicaciones ante la fiscalía. Además, el abogado dijo que el doctor al que Santibáñez menciona en el audio es Harvey Colchado, el mismo que no cumplió con su pedido. Un ministro del Interior insulta, difama y solicita el seguimiento de un periodista por hacer su trabajo, pero aquí no pasa absolutamente nada. El día de ayer, miércoles 19 de junio, el empresario Carlos Añaños, voceado para candidato a la presidencia en las próximas elecciones, ha confirmado su inscripción a Perú Moderno, un partido liderado por Wilson Aragón, ingeniero, empresario y dueño de las famosas frazadas Tigre. En julio del año pasado, el semanario Hildebrand en sus 13 publicó el informe que estás viendo en pantalla, que en sencillo revela que Aragón fundó su partido con sus familiares y empleados y tiene una agenda ultraconservadora, ya que no cree en los derechos humanos ni en las ONGs. Si revisamos la poca información que hay disponible sobre Perú Moderno, encontraremos que efectivamente el Comité Ejecutivo Nacional está conformado exclusivamente por la familia Aragón y que en su ideario menciona el retiro del Perú del Pacto de San José, es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y convertir al Perú en una potencia mundial, ideas que no hacen más que recordarnos a Renovación Popular y Rafael López Aliaga. El día de ayer, en una entrevista en Canal N, Añaños trató de hacer control de daños, pero lo único que logró fue dejar más dudas que respuestas, ya que cuando le preguntaron directamente sobre la propuesta de su partido para sacar al Perú del Pacto de San José, Añaños dijo que hay que evaluarlo, que él piensa que no, pero igual cuestionó que la Corte, según él, no ha hecho nada en algunos casos. En pocas palabras, sí, pero no, aunque pensándolo bien, todo lo contrario. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video, y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que hay que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.